Rusia sorprende al mundo con una propuesta inesperada y provoca la furia de Trump. ¿Qué oculta Moscú que Occidente no logra descifrar? Basta una sola frase para sacudir los cimientos del poder global y dejar al descubierto las fisuras dentro de la alianza militar más poderosa del planeta. En cuestión de horas, Moscú lanza una iniciativa diplomática que toma desprevenido a Estados Unidos. La reacción de Trump es inmediata y explosiva. Su enojo se vuelve público, señal de una frustración que va más allá de la política tradicional. Aquí no se trata solo de diferencias de opinión, sino de un movimiento que pone en riesgo la estrategia estadounidense frente a Rusia. Mientras tanto, la OTAN enfrenta divisiones internas cada vez más profundas. Lo que parecía una unión sólida ahora se tambalea. Disputas por quién paga los costos, desconfianza entre Estados Unidos y Europa, y el temor creciente a que la cohesión occidental se quiebre en el peor momento. Todo esto se desencadena, irónicamente, con una frase de Putin sobre Groenlandia. Una declaración que debilita de inmediato la defensa colectiva de la OTAN, dejando a Trump con las manos libres y a Europa sintiéndose vulnerable y aislada. El verdadero golpe maestro, la iniciativa del Consejo de Paz estadounidense, pensada para restaurar el liderazgo global de Washington, ahora titubea. El contraataque ruso obliga a Estados Unidos a decidir entre ceder ante Moscú o admitir el fracaso de su proyecto más ambicioso. En juego están la cohesión de Occidente, la credibilidad del sistema de defensa colectiva y la capacidad de influir sobre el orden internacional. Cada error puede redefinir la seguridad global, los recursos estratégicos y el destino de conflictos cruciales como el de Ucrania. ¿Qué motivó realmente la jugada de Putin y cómo logró desestabilizar a la OTAN con solo una frase? El análisis revela mucho más que un simple golpe de efecto diplomático. ¿Por qué el equilibrio global se tambalea y las alianzas históricas parecen al borde del colapso? Para entender este momento crítico, debemos retroceder a la raíz de las alianzas occidentales. La OTAN surgió tras la Segunda Guerra Mundial, diseñada para contener a Rusia y bloquear la expansión soviética. Sin embargo, más de 7 décadas después, la alianza comienza a mostrar grietas profundas. Europa y Estados Unidos discuten sobre quién debe asumir la carga militar, y sus agendas se alejan cada vez más. En ese clima de desconfianza, Washington impulsó el Consejo de Paz, una iniciativa bajo el mandato de Donald Trump. Su meta era clara: convertir a Estados Unidos en árbitro supremo de las negociaciones internacionales y reforzar su hegemonía. Pero el plan enfrenta resistencias inesperadas, tanto dentro de Occidente como fuera de él. China observa desde la distancia. Aunque ha sido invitada a integrarse en el Consejo de Paz, Pekín duda. Sabe que aceptar reglas dictadas por Occidente podría limitar su autonomía estratégica y comprometer sus ambiciones globales. Mientras tanto, la guerra en Ucrania arrasa desde hace ya 3 años. El país está devastado, cientos de miles han muerto, y los presupuestos europeos se resienten. La ayuda a Kiev se vuelve una carga política, y la unidad occidental comienza a resquebrajarse. En medio de este escenario, Alemania acusa a Rusia de ejecutar una jugada diplomática magistral. Según Berlín, Moscú ha tendido una trampa sutil. Obliga a Occidente a escoger entre sus principios y sus propios intereses estratégicos, un dilema para el que no hay respuestas fáciles. Así, la estabilidad de las alianzas, la legitimidad de las instituciones y el futuro de la seguridad europea están en juego. Lo inmutable se tambalea y la sensación de seguridad global se erosiona. Pero, ¿cuál fue exactamente el movimiento de Rusia que desató esta crisis y dejó a Washington y la OTAN sin margen de maniobra? Para comprender el alcance de la jugada rusa, hay que analizar los pasos discretos que precedieron a la tormenta. Todo comenzó con un giro inesperado en las negociaciones internacionales. Lo que inició como una simple propuesta de Moscú ha evolucionado en un jaque diplomático inesperado. ¿Cómo es posible que Occidente no encuentre respuesta? Mientras Washington y Bruselas debatían los detalles del Consejo de Paz, Rusia tomó la iniciativa y dejó sin reacción a la Casa Blanca y a la OTAN. La jugada sorprendió a todos.
Rusia ofreció financiar el Consejo de Paz con $1.000 millones. Sin embargo, impuso una condición que lo cambia todo. Ese dinero debe provenir de los activos rusos congelados en bancos occidentales. Para liberar esos fondos, Estados Unidos y Europa tendrían que levantar las sanciones que impusieron tras el inicio de la guerra en Ucrania. Esto coloca a Occidente ante un dilema tóxico. Si aceptan, minan su política de sanciones y muestran debilidad frente a Moscú. Pero si rechazan, el Consejo de Paz nacería sin respaldo financiero y perdería legitimidad ante el mundo, alimentando la narrativa de que Occidente solo busca controlar el proceso e ignorar aportaciones externas. Rusia no se detuvo ahí. Vladimir Putin, en un discurso cuidadosamente medido, mencionó Groenlandia. No es un tema de Moscú, sino un asunto entre Estados Unidos y Dinamarca. Con esto, Moscú evita involucrarse en disputas árticas, pero también resalta divisiones internas en la Alianza Atlántica. Para los socios europeos, el mensaje es inquietante. La OTAN ya no garantiza apoyo automático ante crisis internas. Cada país debe repensar su seguridad, sabiendo que el respaldo colectivo no está asegurado. El mito de la defensa incondicional se resquebraja justo cuando Europa se siente más vulnerable. La maniobra rusa explota las contradicciones occidentales. Mientras Washington exige firmeza, en Europa crecen el cansancio y el rechazo a nuevos sacrificios económicos y de seguridad. Los líderes europeos quedan atrapados entre la presión de Estados Unidos y el descontento de sociedades que cuestionan el costo y la eficacia de la estrategia actual. El riesgo no podría ser mayor. La credibilidad estadounidense está en juego. La OTAN enfrenta su mayor crisis de confianza y la seguridad europea parece más frágil que nunca. Rusia, por su parte, gana margen de maniobra y fortalece su posición negociadora sin disparar un solo tiro. El tablero internacional vibra con incertidumbre, mientras cada movimiento ruso reconfigura alianzas y prioridades. Ahora, la pregunta es, ¿quién dará el próximo paso en este pulso global? ¿Y si estamos presenciando el principio del fin de la OTAN y del dominio estadounidense? La última jugada diplomática de Rusia no solo desafía la unidad occidental, sino que revela fisuras profundas en la Alianza Atlántica. La amenaza no viene de derrotas militares, sino del desgaste interno, la desconfianza y una división política que amenaza con desmantelar décadas de alianzas. Europa, golpeada por recesión y desencantada por la apatía de Washington, comienza a cuestionar su apoyo a Ucrania. El presidente Zelensky, cada vez más aislado y enfrentando la fatiga de la guerra, podría verse arrinconado en una mesa de negociación, obligado a aceptar condiciones impuestas por Moscú. Eso significaría reconocer pérdidas territoriales y renunciar a objetivos clave, una derrota dolorosa y probablemente irreversible para Kiev. Mientras tanto, la imagen de Estados Unidos como protector de Europa se agrieta. Los aliados observan cómo Washington antepone sus intereses y se aleja de compromisos históricos. El liderazgo estadounidense, que alguna vez cimentó la estabilidad continental, ahora se percibe errático e incierto. Este vacío de poder no pasa desapercibido. China y otros actores emergentes analizan cada movimiento, listos para explotar la debilidad occidental. Pekín promueve su visión de un mundo multipolar y tantea oportunidades en regiones antes dominadas por Estados Unidos y Europa. Paradójicamente, Rusia gana influencia internacional sin disparar un solo tiro. Aprovecha la diplomacia y las contradicciones de Occidente para dividir y debilitar a sus adversarios. Su estrategia: no vencer por la fuerza, sino descomponer alianzas desde dentro y aprovechar la confusión rival. El precio de esta inseguridad puede ser devastador: pérdidas territoriales para Ucrania, ruptura de alianzas históricas en la OTAN y nuevos focos de inestabilidad global. Las consecuencias se sentirán en la economía, la energía y la seguridad de millones mucho más allá de Europa del Este. Ante este nuevo tablero, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede el mundo adaptarse a esta realidad cambiante y evitar que la desconfianza lleve al caos? Pero la partida aún no termina.
Hay actores que buscan cambiar el rumbo antes de que la inercia se vuelva irreversible. La batalla decisiva no se libra con armas, sino con inteligencia estratégica y control de la narrativa. La crisis actual lo deja claro. El poder real en la política internacional no reside en la fuerza militar, sino en la habilidad para explotar debilidades del adversario. Rusia, con una sola jugada diplomática, ha desestabilizado el tablero global y ha puesto en evidencia la fragilidad de Occidente. Si líderes y ciudadanos no entienden este cambio de paradigma, arriesgan mucho más que prestigio. Pueden perder autonomía, estabilidad y relevancia en el nuevo orden mundial. Las alianzas internacionales solo se sostienen si hay intereses genuinos y confianza, no si dependen del miedo o de un único líder carismático. El reciente quiebre en la OTAN y el fracaso del Consejo de Paz muestran que los pactos basados en la presión externa son insostenibles. Las alianzas frágiles, construidas sobre temor y no cooperación inteligente, están destinadas a dividirse y colapsar. En un mundo multipolar, la flexibilidad estratégica y la anticipación son esenciales. No se trata de responder con agresión, sino de leer el tablero, adaptarse y aprovechar cada oportunidad diplomática. Rusia lo ha demostrado. Mover una ficha puede valer más que 1000 discursos o despliegues de fuerza. Si Occidente quiere conservar influencia, debe repensar su política de sanciones, sus alianzas y, sobre todo, su disposición al diálogo realista. Insistir en viejas fórmulas solo alimenta la percepción de debilidad. La opinión pública no puede dejarse arrastrar por la narrativa oficial ni la inercia mediática. Muchos cambios reales ocurren en los detalles de la diplomacia y en señales sutiles. Estar atentos y exigir transparencia es clave para proteger el futuro de nuestras sociedades. No aprender de estos errores condenará a países enteros a la inestabilidad y la dependencia, mientras otros toman la delantera en el escenario global. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de inflexión? Para entenderlo, debemos retroceder y analizar la cadena de decisiones que llevó a la OTAN y al Consejo de Paz a una crisis sin precedentes. ¿Estamos listos para un mundo donde las reglas y alianzas pueden cambiar de un día para otro? Tras la última jugada diplomática de Rusia, la pregunta se vuelve urgente. Moscú ha logrado desestabilizar a la OTAN y demostrar que el liderazgo occidental puede tambalearse, todo sin disparar una sola bala. Lo ocurrido revela que la diplomacia es mucho más que discursos. Es una partida donde cada movimiento puede redefinir fronteras, alianzas y la misma idea de seguridad internacional. Rusia ha explotado las grietas internas de Occidente, forzando a Estados Unidos y Europa a cuestionar sus prioridades y hasta su confianza mutua. Hoy queda claro que ningún bloque es invulnerable. Decisiones tomadas a miles de kilómetros impactan el precio de la energía, el valor de nuestras monedas y la estabilidad de cada nación. En este nuevo tablero, la percepción de seguridad global está en juego y puede cambiar en cualquier momento. ¿Y nosotros? Como ciudadanos, no somos meros espectadores. Comprender estos dilemas es clave para exigir transparencia y responsabilidad a quienes deciden nuestras alianzas. Lo que está en riesgo no es solo geopolítica. Son nuestras libertades, recursos y la paz que vivimos día a día. La cuestión ya no es si Occidente mantendrá su liderazgo o si Rusia ganará más terreno con estrategias inesperadas. La pregunta real es cómo vamos a reaccionar frente a este escenario cambiante, donde el diálogo y la información son nuestras mejores armas. Ahora es tu turno. ¿Crees que tu país está preparado para estos desafíos? ¿Debe la diplomacia adaptarse a un mundo donde las reglas se reescriben constantemente? Participa y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz puede marcar la diferencia. El destino de las alianzas, la diplomacia y conflictos cruciales como el de Ucrania dependerán de sociedades informadas y activas. ¿Estamos dispuestos a debatir y decidir juntos el rumbo de nuestro mundo?